Hablar con Dios siempre nos hace bien. Hablar con Dios siempre nos reconforta, siempre nos anima. Hablar con Dios siempre nos levanta de ese lugar en el que caímos. Hablar con Dios nos bendice. Hablar con Dios nos edifica. Hablar con Dios guía nuestra vida. No sé si tú puedas decir, cuando yo hablo con tal persona, yo siento que me hace mucho bien. Cuando yo hablo con esta persona, yo siento paz. Cuando yo hablo con esta persona, esa persona siempre tiene un buen consejo para mí. Ahora, ¿cuánto más te hará bien hablar con Dios? Yo sé que hay personas en las que confías, sé que hay personas sabias que Dios ha puesto a tu alrededor, pero sabes, la mejor fuente de todas, o la mejor persona con la que puedes hablar hoy, es con el Espíritu Santo, porque Él no se equivoca. Él te dará el mejor consejo, porque es tu Padre y quiere lo mejor para ti. Él sí sabe lo que te conviene. Entonces, hablar con Dios siempre nos hace bien. Viendo la palabra, nos damos cuenta de un David que siempre consultaba, casi siempre consultaba al Señor antes de tomar cualquier decisión. Y hablar con Dios le hacía bien a David para evitar errores, para evitar fracasos, para evitar tomar malas decisiones. Y David entonces hablaba con Dios, consultaba con Dios, y Dios le hablaba y era próspero en lo que hacía. Hablar con Dios nos hace bien, y más si lo hacemos a tiempo, más si hablamos con Dios antes de cometer tantos errores, en lugar de hablar con Dios después de haberlos cometido. No sé si me entiendas, no es lo mismo hablar con Dios y decirle: Señor, guíame, ¿qué es lo que tengo que decidir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde debo ir? Pon en mi corazón la mejor decisión que debo tomar. Señor, muéstrame el camino. A después hablar con el Señor y decirle: Señor, no te tuve en cuenta. Me arrepiento de lo que hice. Señor, me dijiste que hiciera tal cosa conforme a tu palabra y no lo hice. No es lo mismo hablar con Dios desde antes que hablar después. No es lo mismo hablar con Dios para evitar caer en sufrimiento que después sufriendo. Aunque, sabes, Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, Dios es tan poderoso y tan grande en misericordia, que aún así, si cometiste errores, hablar con Dios después de haberte equivocado también te va a hacer bien, y Él te consuela, porque así es el Dios que tenemos, así es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo es aquel que reargulle nuestra vida, es aquel que convence nuestra vida de pecado, juicio y justicia. O sea que el Espíritu Santo sí te habla, y el Espíritu Santo que está dentro de ti sí te dice: esa persona no es, ese negocio no es, esa decisión no es, no cojas esto porque no es tuyo, no hables de esa manera porque no es conveniente, no mires esto porque no te va a edificar, más bien te va a destruir. O sea que el Espíritu Santo sí te convence de pecado, juicio y justicia. Pero si por alguna u otra razón, de pronto por tu orgullo, de pronto por que caíste en la tentación, ignoraste la voz del Espíritu Santo tratándote de convencer de lo malo que ibas a hacer, el Espíritu Santo también dice la palabra que es aquel que te consuela. Y después de cometer tantos errores, o de caer en un lugar que no debiste caer, o de sufrir algo que te podías haber evitado, el Espíritu Santo, hablando con el Espíritu Santo, Él te hará bien y te consolará y te dirá: sigue adelante, tu vida no termina aquí y hay cosas mejores por delante. Entonces nos hace bien hablar con Dios.
No sé si tú puedas confirmar esta palabra, no sé si tú puedas decirlo allá en tu casa. Me hace bien orar, me hace bien escuchar la palabra de Dios, me hace bien hablar con Dios. Dios es mi mejor amigo y cuando hablo con Él, algo en mi interior sucede. Me hace bien hablar con el Espíritu Santo. Me hace bien sumergirme en su presencia. Me hace bien, me consuela, me anima, me restaura, me transforma el Espíritu Santo. Me hace bien hablar con Dios. Y no solamente reconocer que te hace bien hablar con Dios, sino que también puedas decir: Señor, perdóname, porque aunque sé que me hace bien hablar contigo, aunque sé que la oración es algo bueno en mi vida, aunque sé que me hace bien estar en tu presencia, no lo hago. Empiézalo a escribir. Yo de manera personal lo digo, quisiera pasar más tiempo con el Señor, quisiera sumergirme más en su presencia y sé lo bueno, lo poderoso que es estar con Él, lo grandioso que Él tiene para mí cada que voy a su presencia, lo glorioso que Él hace en mi vida. Sé cómo Él hace sentir mi interior, sé cómo me consuela y aún así sabiéndolo, me dejo distraer. Dile: Señor, yo me dejo distraer, sabiendo que me hace bien hablar contigo. A veces prefiero lo que me hace mal, como las distracciones de este mundo, como estar ocupando mi tiempo en cosas innecesarias. Señor, me hace bien hablar contigo y hoy lo reconozco y hoy vengo a hablar contigo. Lo último que te digo es que para hablar se necesitan dos personas y qué bueno es que tú hables con el Espíritu Santo como si Él fuera un amigo y le digas lo que sientes, lo que vives, lo que soportas, lo que sufres. Cuando lloras, le digas todo eso, pero también en medio de esa oración le digas: Espíritu Santo, te daré un momento para que me hables y dejes pasar los minutos en silencio y solamente escuchando la voz del Espíritu Santo, porque Él quiere hablarte hoy y siempre. Y eso lo vamos a hacer en este video. Dejaremos unos minutos, unos segundos, porque nos hace bien hablar con Dios. Nos hace bien desahogarnos delante de su presencia, dejar peticiones, decirle a Dios cómo nos sentimos. Pero también nos hace bien escuchar su voz. Y anhelo con mi corazón que en estos segundos que vamos a dejar, en estos minutos que vamos a dejar, Dios te hable, Dios te convenza, Dios te guíe, Dios sea la fortaleza que necesita tu corazón. Amén.